Bueno, les doy la bienvenida a esta tercera sesión del curso Spinoza, una ontología de la inmanencia, la vía geométrica hacia la libertad. Eh, bueno, para quienes se vienen integrando por primera vez, mi nombre es Arturo Aliaga, yo soy doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en las dos sesiones anteriores estuvimos trabajando en primer lugar la ontología de Spinoza, en segundo lugar método y sistema en Spinoza, y hoy día vamos a trabajar política y pasiones. Así que para comenzar, voy a hablarles un poco del esquema que vamos a tener en esta clase del día de hoy, la cual la he dividido en cuatro partes. La primera va a ser un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para contextualizar eh, justamente lo metódico que es Spinoza al construir su filosofía. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de la teoría del conocimiento spinociana. En tercer lugar, vamos a trabajar lo referente a la teoría de las pasiones en Spinoza. Y en último lugar, nos vamos a referir a la política en Spinoza, que es esta forma tan particular de derivar desde la ontología hacia la política, y que en última instancia nos va a permitir en nuestra cuarta y última sesión abordar el tema de la libertad en Spinoza, que hoy día lo vamos a dejar esbozado. Bueno, en primer lugar, también quisiera saludarlos, Alexei, Luis, Camila, Leonardo y Moto-G. No sé, disculpe, si se podría activar su cámara para presentarse. Está silenciado. No, está silenciado, no lo escuchamos. Bueno, hola, mi nombre es Hola. Daniel Linero, soy de Mina Clavero, Córdoba, Argentina. Y bueno, no era mi intención que aparezca Moto G, pero bueno, salió eso. Un gusto. Pero eso se puede cambiar. Déjeme renombrar. ¿Sí? Daniel Lineros. Linero, Listo. sin la S. Linero, ya. Bueno, gracias. Sí. Muy, muy lindo Córdoba. He estado varias veces allá. Muy bien, sí. Zona de Diego Tatián, ¿no? Sí, justamente. Conozco a Diego hace Sí. bastantes años. He trabajado con él. Así que, Sí, no, fui conocedor del espinosismo, ¿no? Uno de los más importantes, acá al menos. sí, no, de toda Latinoamérica. Esto no, Sí. bueno, los coloquios que organiza Diego, yo he participado desde el 2014 con Diego. Así que no, he ido Sí, varias veces. Estuvimos en hubo muchos. vaquerías. ¿Mm? Sí, en el predio de la universidad, ¿no? Sí, SS, Vaquerías. justamente. Bueno, Daniel, un ¿Se gusto escucha? tenerlo. Sí. Sí, un gusto tenerlo Bueno, acá. ojalá que puedan volver. Ahí capaz que nos conocemos también. Sí, ojalá, es lo que todos esperamos. Bueno, muchas gracias. Sí. Vamos a dar comienzo. Entonces, bien, como les estaba diciendo, eh, vamos a partir con un pequeño resumen de, de lo que hemos visto hasta ahora. En las dos primeras sesiones, como les decía, vimos todo lo referente a la ontología y el método de Spinoza. Hicimos un panel general en el cual nos detuvimos en la idea de inmanencia y lo planteamos como una forma distinta de comprender el universo de parte de Spinoza. Spinoza crea un sistema que va en contra de toda la tradición filosófica anterior, y por lo tanto Spinoza en muchos aspectos solamente es analogable a la tradición posterior, principalmente a la línea que deriva después del idealismo alemán. Eh, la querella que establece Spinoza en contra de toda la tradición judeocristiana lo posiciona en un lugar distinto de pensadores inclusive de su época.
porque Spinoza no se ve afiliado a ningún tipo de dogma. Inclusive ha sido mencionado en la historia del pensamiento como la figura del dios de Spinoza o el dios de los filósofos. Personas tan eminentes como Albert Einstein plantearon en su momento que creían en el dios de Spinoza. Este dios que no es persona, que no tiene voluntad y que por lo tanto no es Dios en estricto rigor. Por tanto, está esta alocución latina que no es del mismo Spinoza, sino que es posterior, que viene desde Pierre Bayle, que es el Deus sive natura, Dios o bien la naturaleza en Spinoza. Como ya les mencioné, desde mi propia interpretación, Spinoza no es un naturalista porque no tiene una, una visión, en este caso ontológica, sumida solamente en el concepto de naturaleza que se entiende como materialismo. El naturalismo es una fase similar, un poco anterior, a lo que es el materialismo, y que se encuentra en autores como Leucipo y Demócrito, Epicuro, los estoicos también, hasta cierto punto, y que en Spinoza lo que haría sería un realismo, porque en Spinoza se aceptan tipos de dimensiones que podríamos llamar de existencia distintas a lo que sería la faz del universo, que tiene que ver con todo lo material, y el pensamiento que tiene que ver con el mundo ideático. O sea, vamos mucho más allá en lo que es la filosofía de Spinoza, una teoría de la inmanencia en la cual todas las cosas están, como les daba este ejemplo más de una vez, como en un tipo de cancha, en un plano de inmanencia que se llama, y en el cual no existe ningún tipo de jerarquía divina o jerarquía existencial. Por ello, la base de la teoría política de Spinoza sería esta inmanencia, ya que existencialmente no hay ningún sujeto por encima de otro. De ahí partiría, cuando avancemos, la teoría de la inmanencia de Spinoza. Por su parte, la teoría, en este caso, de lo que tiene que ver con el método y el sistema de Spinoza, como vimos la semana pasada, Spinoza deriva este método geométrico o este método que podríamos llamar genético o de generación, en este caso, cómo se van generando las cosas, igual que en geometría, de forma dinámica. Spinoza, cuando habla de cómo se conforman los cuerpos, por ejemplo, lo explica por medio de las leyes físicas del movimiento y el reposo. Todas las cosas dentro del plano físico se encuentran o en movimiento o en reposo. Y eso lo vemos después, bueno, gracias a la química descubrimos los diferentes estados de la materia, en los cuales se ve que mientras menor movimiento haya dentro de los componentes, más sólido es su estado, y mientras más movimiento hay, se va perdiendo esta solidez y se llega al estado gaseoso, inclusive estados como el plasma, que se dan dentro de las estrellas, por ejemplo. Por eso es tan genial esta filosofía spinoziana y esta noción de método y de sistema se aunan, porque el método lo que nos permite es ver cómo se despliega todo el sistema de lo real. El sistema de lo real es el sistema productivo de la misma substancia o naturaleza o Dios, como lo llama Spinoza. En el mismo sentido, la substancia, como la define Dios, tiene una capacidad de ser afectada. Es afectada por las cosas que se dan en sí mismas. Por ejemplo, hablábamos de los atributos divinos de Dios, que en un sentido, por ejemplo, hablamos del atributo divino porque es la noción escolástica del atributo, pero que en Spinoza se ve resignificada, donde el atributo, cada atributo en sí es para Spinoza una realidad. Por eso yo hablo de estas múltiples dimensiones o múltiples realidades. Spinoza dice que cada atributo es una realitas de la substancia y que expresa una potencia eterna e infinita. Esta potencia o realitas viene de una tradición escolástica que es la de Duns Scoto,
y que entiende que la potencia es el poder de Dios y que es este poder de ser afectado en la medida en que es dinámico. Dios, al ser pura producción, es pura afectación, capacidad de afectarse en sí mismo con la producción. Lo mismo va pasando después cuando llegamos a lo que se llaman los modos, que seríamos nosotros, o que serían los compuestos de, de cada una de las partes de los atributos. Como vimos en la primera sesión, existía lo que se llamaba infinito, en este caso que finito en su género, y que Spinoza da como ejemplos cuerpos y pensamientos. Y Spinoza dice, llamamos finito en su género a un cuerpo porque siempre podemos concebir un cuerpo más grande que ese cuerpo. Por ejemplo, si pensamos en nosotros, una casa es más grande que nosotros, un auto, un planeta, una galaxia, y así hasta el infinito. Nosotros desconocemos hasta qué punto un cuerpo puede ser más grande. Con respecto a los pensamientos ocurre lo mismo. Una idea, un pensamiento siempre puede ser limitado por uno más grande. Desde la filosofía lo vemos así, una idea filosófica pequeña, un pequeño concepto de un filósofo en particular, puede ser limitado por la idea de sistema de otro filósofo. Filósofos que son así, que son imponentes dentro de la historia de la filosofía y muchos, el mismo Spinoza, el mismo Kant o el mismo Hegel. Las críticas de la razón, en este caso las tres críticas kantianas, son un ejemplo de pensamientos enormes que limitan a la tradición anterior y posterior. Con la censura de la crítica de la razón pura, se frena el pensamiento anterior por un pensamiento más grande. Serían ejemplos de ello. Así que, ahora bien, cuando ya tenemos estos elementos, tenemos a la sustancia única, y tenemos a los modos, y tenemos los atributos, tenemos que comprender cómo se va derivando esto, porque a lo largo de la ética se da este método geométrico en el cual Spinoza, en el prólogo al libro tercero de la ética, dice, voy a hablar de las pasiones del alma, en este caso, de las pasiones del alma, de la mente humana, de la misma forma en la que he hablado de Dios anteriormente, del alma y de los cuerpos, como si se tratase de líneas, planos y puntos. O sea, Spinoza nos dice en ese tercer capítulo, en el tercer libro de la ética, que él ha hablado de Dios, del alma humana, del cuerpo humano, como si se tratara de líneas, planos y puntos. ¿Qué le permite eso a Spinoza? Su método de interpretar la realidad de una sola forma. Si nosotros concebimos la totalidad de lo real como una unidad, en el sentido spinociano, pero no solamente como una unidad estática, como diría en su momento Hegel criticando a Spinoza, sino como una unidad dinámica, podemos comenzar a estudiar toda la realidad por medio de un solo método. Y este método geométrico se presenta como un método deductivo que va yendo desde lo más general hacia lo más particular. Vamos desde la idea de causa sui, la idea de Dios, la idea de atributo, hasta la idea de modo, y cómo se van dando los diferentes modos y las diferentes modificaciones de la misma naturaleza. O sea, es una forma muy extraña la que crea Spinoza, pero que nos permite comprender nuestra misma realidad, alejado de, por ejemplo, un pleroma celeste, como se hacía durante la Edad Media, en el neoplatonismo, y tenemos que llegar a comprender cómo se dan las cosas en este campo inmanente. Y ahora voy a aquí compartir pantalla y vamos a ir directamente a la ética y después vamos a ver una parte escrita. Aquí la página. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte que les había mencionado,
y que tiene que ver con la exposición un poco de la teoría del conocimiento spinociana y cómo Spinoza va derivando el conocimiento humano. Entonces, se fijan aquí, parte con este pequeño prólogo. Paso ya a explicar las cosas que se debieron seguir, que debieron seguirse necesariamente de la esencia de Dios, o sea, del ser eterno e infinito. No todas, sin duda, ya que, bueno, en el libro primero, proposición 16, hemos demostrado que de ella debieron seguirse infinitas cosas en infinitos modos, sino tan solo aquellas que nos pueden llevar como de la mano al conocimiento del alma humana y de su felicidad suprema. O sea, Spinoza ya está aquí mostrando lo que les decía. Hay infinitas cosas que se muestran en infinitos modos. Y eso corresponde con los infinitos atributos de Dios, que cada uno expresa una esencia eterna e infinita. Nosotros, como seres humanos, solamente participamos de dos, de lo que es el pensamiento y la extensión. Por eso somos seres duales, pero como la realidad es una, somos dos caras de una misma moneda. Somos dos, un ser que se expresa de dos formas. Aquí. Bueno, vamos acá a ver rápidamente las primeras definiciones y vamos a ir a una de las proposiciones más difíciles de comprender de la ética y que ha dado más interpretaciones, y que es la que Spinoza, con la cual Spinoza da solución al problema psicofísico, que es el problema de la unión entre la mente y el cuerpo, o el alma y el cuerpo, que ha existido a lo largo de toda la tradición filosófica. La definición 1. Por cuerpo entiendo todo el modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia de Dios en cuanto se la considera como extensa. Vemos acá que Spinoza, cuando habla del modo como extensión, cuando habla del modo, en este caso el cuerpo, habla del modo cuando se le considera algo como extenso. O sea que el cuerpo es el modo de la extensión. Digo que pertenece a la esencia de una cosa, aquello que, si se da, se pone necesariamente la cosa, y que, si se quita necesariamente la cosa. O sea, aquello sin lo cual la cosa, y a la inversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni ser concebido. Esto es potentísimo dentro de la tradición filosófica, porque la esencia, entendida en la tradición anterior a Spinoza, es la forma o el alma, y cuando nosotros quitábamos una forma o un alma, tras la muerte, por ejemplo, esa alma se puede ir, desde el paradigma cristiano, se puede ir al cielo o podía esperar el momento de salvación. Depende mucho de la teoría, en este caso teológica. Aquí Spinoza dice que, en este caso, una cosa y su esencia dependen una de la otra. La esencia de una cosa, en estricto rigor, es su existencia. Por idea entiendo el concepto del alma, que el alma forma porque es cosa pensante. ¿Se fijan? Por idea entiendo el concepto del alma. En este caso aquí, la palabra entiendo, cuando Spinoza utiliza la palabra entender, el entendimiento, hay un tipo de conexión lógica dentro de lo que aquí llama en general en todos sus conceptos. Se da esta conexión, esta implicación lógica en la cual, y que en cierto sentido lo lógico, al igual que podría ser en Hegel, pasa a ser lo ontológico, porque mente y cuerpo son lo mismo. Idea y concepto de alma, que el alma forma porque es una cosa pensante. O sea, hablamos aquí de lo que es lo mismo que sería la res cogitans en Descartes,
Pero aquí Spinoza se distancia de Descartes, porque dice, digo concepto más bien que percepción, porque el nombre de percepción parece indicar que el alma es pasiva respecto al objeto. Concepto, en cambio, parece expresar una acción del alma. O sea, aquí el alma pasa a ser un objeto, en este caso, algo que se concibe constantemente, que va creando, produciendo, al igual que los cuerpos que se van configurando. Bueno, por idea adecuada, entiendo la idea que, en cuanto que se considera en sí misma, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de la idea verdadera. Esto es un poco extraño de comprender, pero lo que Spinoza denomina idea adecuada tiene que ver con lo que podemos llamar también una noción común. Cuando yo veo un árbol, por ejemplo, y después veo otro árbol y veo otro árbol, yo genero una noción común de un árbol. Y tengo esta idea que es acertada y cuando yo veo un árbol, digo, ah, esto es un árbol. Y tiene que ver como cuando yo percibo el efecto de una cosa o ese efecto, esa cosa causa un efecto en mí y eso se mantiene sin que yo, por ejemplo, esté viendo la causa de esto. La idea verdadera o la idea adecuada se diferencia de la idea inadecuada porque la idea inadecuada es el conocimiento inacabado, el conocimiento de un efecto sin la causa, sin ver qué es lo que está más allá. Si a mí por ejemplo, voy caminando por la calle y me tiran una piedra y yo me doy vuelta, medio desorientado, y veo una persona que va corriendo, yo automáticamente podría asociar que esa persona fue. Sin embargo, se puede acercar una persona a ayudarme y en realidad la persona que me ayudó fue la persona que me tiró la piedra. Pero como yo tengo un conocimiento del efecto solamente y desconozco la causa, lo puedo asociar a cualquier cosa. Eso es un conocimiento inadecuado, por ejemplo. Bueno, digo intrínsecas a fin de excluir aquella que es extrínseca a saber la concordancia de la idea con su objeto ideado. Es, en este caso, el concepto de duración el que viene ahora y que es uno que nos afecta a nosotros como modos finitos. Es la continuación indefinida de la existencia. Simplemente. Es una definición muy críptica. Digo indefinida porque no se puede determinar por la misma naturaleza de la cosa existente, ni tampoco por la causa eficiente, ya que ésta pone sin duda necesariamente la existencia de la cosa, pero no la quita. Esto es una crítica muy potente hacia el ámbito teológico, porque Spinoza está diciendo que la causa eficiente, que sería Dios, pone la existencia, pero no la quita. O sea, aquí no hay un tipo de determinismo o mandato divino de cuándo dejo de cesar en la existencia. No hay en este caso una prohibición inclusive al hecho de que yo me quite la existencia, al suicidio. Inclusive podríamos derivar de esto, que es un tema muy importante y que Spinoza lo retoma después, más adelante, el tema del suicidio. Por eso, la duración simplemente no se puede determinar por la misma naturaleza de la cosa existente. La esencia, por ejemplo, no es simplemente la cuantificación de mi vida. O sea, depende de factores externos, internos, de múltiples cosas. Por eso la duración es simplemente la continuación indefinida de la vida. Factores, por ejemplo, como una buena alimentación, ejercicio, una vida sana, podrían alargar nuestra vida bastante tiempo. Se cree, por ejemplo, que si el ser humano consumiese, ¿cómo se llama?, alimentos sin ningún tipo de conservantes, no consumiese alcohol, cigarrillos, ningún tipo de chocolates, nada que nos haga daño, el cuerpo humano está biológicamente preparado para vivir prácticamente 120 años.
Pero bueno, cada uno se va envenenando poco a poco con lo que quiera. Por realidad y perfección entiendo lo mismo. ¿Se fijan? Aquí es lo que yo les decía, el concepto de realidad en Spinoza, que es un concepto que pasa bastante desapercibido y que aparece en el escolio de la proposición número 10, si no estoy mal, o 11, y ahí Spinoza lo muestra. La realidad y la perfección. La perfección era el nombre que se le daba en la escolástica a los atributos de Dios. De ahí que viene esta derivación lingüística y que Spinoza está apropiándose del lenguaje escolástico y neoescolástico para su propio sistema. Spinoza transvalora la ontología y la epistemología anteriores para sus propios fines, para su propio sistema. No está siguiendo la tradición porque Spinoza está creando una nueva visión de la realidad, por tanto, de la perfección. Por cosas singulares entiendo las cosas que son finitas y tienen una existencia determinada, pero si varios individuos concurren a una misma acción, de tal manera que todos a la vez sean causa de un solo efecto, en ese sentido los considero a todos ellos como una cosa singular. ¿Qué sería una cosa singular? Cada uno de nosotros, pero somos singulares y múltiples a la vez, porque estamos compuestos de infinidad de cuerpos, de pensamientos, etc. Por eso, Spinoza habla de cosa singular y no dice cuerpo o no dice pensamiento, dice cosa singular finita nomás, finita y que tiene una existencia determinada. Bueno, voy a saltar acá un poco y vamos a ir directamente a la proposición 7 de la ética, que es la que yo les había hablado y que es esta. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. O sea, que el orden y conexión de lo que está en el pensamiento es el mismo orden y conexión de lo que está en la extensión. Bueno, esto está claro por el axioma 1, o sea, 4 de ética 1, ya que la idea de cualquier cosa causada depende del conocimiento de la causa de la que es efecto. O sea, el conocimiento de la causa es lo que, en este caso, o sea, la idea de cualquier cosa depende de ¿cómo se llama?, del conocimiento de la causa. O sea, ¿cuál es la causa de la existencia del pensamiento o de las ideas? El pensamiento en sí mismo. ¿Cuál es la causa de la existencia de los cuerpos o de las cosas? La extensión. Y como los atributos están en paralelo existiendo, se da este orden y esta conexión. Se da desde el nivel macroontológico hasta el nivel microontológico. Se va replicando esta relación. Y eso nos muestra que la misma realidad, entendida como naturaleza, por ejemplo, se va expresando de manera uniforme, produciendo de manera uniforme, conectando todo lo que existe. Todas las cosas existentes, por existir en perpetua producción, están conectadas y se van dando este tipo de movimientos de conexión, de orden y de conexión. Casi podríamos equipararlo quizás como este tipo de conexiones que se dan a nivel neuronal y que se ha comparado, por ejemplo, el mapa de un cerebro con galaxias o con series de Fibonacci, donde hay conexiones que son ordenadas y que son inseparables para que exista algo. El corolario. De aquí se sigue que la potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de actuar. Es decir, todo cuanto se sigue formalmente de la naturaleza infinita de Dios, todo ello se sigue objetivamente en Dios, con el mismo orden y con la misma conexión a partir de la idea de Dios. Esto es una de las cosas bueno, este corolario y el escolio también, que complican un poco esta comprensión, porque aquí aparece lo que es la potencia de pensar de Dios.
Y esto este corolario y esta proposición es una de las bases, por ejemplo, para el libro eh, Spinoza y el problema de la expresión de Gilles Deleuze, que fue su tesis doctoral auxiliar, que en Francia existe, bueno, ya no, existía un formato que era el de doble tesis doctoral, que era una tesis innovadora, que era tu propio pensamiento, y otra era una tesis histórica que te servía como fundamento histórico-filosófico para tu pensamiento. Bueno, la tesis de Deleuze ha sido muy leída, principalmente acá en Latinoamérica, en los últimos 40 años, y ha determinado el pensamiento filosófico latinoamericano en el ámbito de las lecturas más ontológicas de Spinoza. Sin embargo, él tiene ciertos problemas porque tiene muchas omisiones históricas y agregados ¿cómo se llama? Que por lo menos podríamos llegar, vuelven a la Spinoza de Deleuze, el Spinoza de Deleuze y no Spinoza en sí mismo. Lo van, lo van separando de lo que en sí mismo Spinoza es, porque van desligando el pensamiento ontológico del político. Él se centra mucho en esta idea de potencia de pensar de Dios y no se centra en la conexión modal. Así que ahí hay un gran problema porque la figura del ser humano y toda su acción o posibilidad de actuar políticamente se ve truncada desde el ámbito deleuziano. Bueno, como decía, esta potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de actuar. ¿A qué se refiere con potencia actual? Se refiere a la noción latina de actualitas, que es una de las formas que se utilizó para traducir el griego dynamis de Aristóteles, que es también una forma de potencia, en este caso se ha traducido como potencia también, pero en sentido de movimiento, la potencia dinámica, podríamos llamarla. La potencia actual o potencia dinámica de actuar, que es esta capacidad de actuar en movimiento perpetuo. Por eso, el pensamiento es igual a la producción perpetua o la producción dinámica. O sea que el pensamiento de Dios no es en este caso estático, sino que se da un movimiento que podríamos llamarlo, bueno, como el tipo este, como podríamos llamarlo como el Uroboros del Renacimiento, esta visión más mística como de la serpiente que representa el infinito que se come su propia cola. Y que sea también con la visión del pensamiento neoplatónico de la expresión en Nicolás de Cursá o en San Buenaventura, y que es la teoría de la explicatio y la complicatio. En la medida que algo se explica, se complica o se comprende. En la medida en que Dios se expresa materialmente como producción, se está comprendiendo. Y que después Hegel lo va a tomar con la noción del espíritu absoluto o en la ciencia de la lógica con la visión de lo, ¿cómo se llama? De lo ontológico y lo epistemológico que están dentro de esta ciencia, de este movimiento de lo lógico, en el cual, en la medida que las cosas se van expresando, se van comprendiendo. Por eso, cuando hablamos ¿cómo se llama? De la naturaleza infinita de Dios, todo lo que se sigue formalmente o a nivel de pensamiento, se sigue también objetivamente, con el mismo orden de conexión. Se da este ir y venir entre el pensamiento y la extensión. Uno de los problemas que plantea Deleuze y que es verdad, hasta cierto punto podría, eh, ¿cómo se llama?, equiparar a Spinoza con el neoplatonismo, es esta visión de que parece que la potencia de pensar o de comprender es equivalente a todo el resto de los atributos, porque aquí estamos hablando de que si hay una infinidad de atributos y hay una infinidad, y en este caso, y hay un nivel productivo, que serían, por ejemplo, todo el resto de los atributos, un solo atributo tendría la capacidad de comprender o abarcar a todos los atributos que hay. Y bueno, vamos a profundizar después en eso. Continúo con el score. Antes de seguir adelante, debemos recordar aquí que lo que hemos demostrado antes, a saber,
todo lo que puede ser percibido por el entendimiento infinito como constitutivo de la esencia de la substancia, todo eso pertenece solo a la única sustancia. Y que, por consiguiente, la sustancia pensante y la sustancia extensa es una y la misma sustancia, que es comprendida ora bajo este, ora bajo aquel atributo. Y así, también un modo de la extensión y la idea de ese modo es una y la misma cosa, pero expresada de dos modos, cosa que algunos hebreos parecen haber visto como a través de una niebla, ya que afirman que Dios, el entendimiento de Dios y las cosas por él entendidas son una y la misma cosa. Por ejemplo, un círculo que existe en la naturaleza y la idea de círculo de ese círculo existente que también existe en Dios. Es una y la misma cosa, que se explica por diversos atributos. Y por consiguiente, ya concibamos la naturaleza bajo el atributo de la extensión, ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo cualquier otro atributo encontramos uno y el mismo orden, o sea, una y la misma conexión de causas, es decir, que se siguen las mismas cosas de uno en el uno y en el otro. Aquí me detengo porque Spinoza está haciendo mención a dos líneas del pensamiento judaico, que son el neoplatonismo judaico, ya en orden más filosófico, que es el de León Hebreo en sus diálogos de amor, y en segundo lugar está haciendo referencia al pensamiento cabalístico de una de las vertientes de la cábala, que es la cábala luriaca de Isaac Luria, y que después llegó a la época de Spinoza, y que Spinoza la leyó, que es La Puerta del Cielo de Abraham Cohen de Herrera. Eh, Ahí se trata esta visión, porque bueno, la cábala luriaca es una fusión entre pensamiento judío, cabalístico, neoplatonismo cristiano y un poco de pensamiento árabe. La cábala luriaca se ve influenciada por el pensamiento averroísta, por medio de Elia del Medigo, que fue uno de los averroístas más importantes del Renacimiento, y también se ve mediado por la intrusión del cristianismo en la cábala por medio de Pico de la Mirandola. Y ahí cuando se conforma esta cábala luriaca, esta llega a la época de Spinoza, a la sinagoga portuguesa por medio de Abraham Israel Pereira y Abraham Cohen de Herrera, que fueron maestros de Menacer ben Israel, el maestro de Spinoza. Y La Puerta del Cielo fue la primera cábala publicada en español, dentro ¿cómo se llama?, de toda Europa. Así que es muy, muy importante porque la cábala se escribía en hebreo. Así que se mantenía al margen de toda la tradición, en este caso europea, o sea, solamente las personas que sabían hebreo podían leerla, y eso estaba restringido a la comunidad judía. Así que se abre el pensamiento cabalístico a toda Europa. Inclusive, bueno, autores de ahí que se ven influidos, autores como Jacob Böhme, que es un místico alemán que influencia a Hegel también. Bueno, por eso, cuando dije que Dios es causa de una idea, por ejemplo, del círculo, en cuanto que solo es una cosa pensante, y del círculo, en cuanto que solo es una cosa extensa, fue por el único motivo de que el ser formal de la idea del círculo solo puede ser percibido por otro modo de pensar, como su causa próxima, y aquel de nuevo por otro, y así al infinito, de suerte que mientras las cosas son consideradas como modos del pensar, debemos explicar el orden de toda la naturaleza, o sea, la conexión de las causas, por el solo atributo del pensamiento. Y, en cuanto que son consideradas como modos de la extensión, también el orden de las cosas de toda la naturaleza debe ser explicado por el solo atributo de la extensión. Y lo mismo entiendo con los demás atributos. Aquí Spinoza vuelve a la misma definición 2 de Ética 1, que es la separación entre atributos y entre modos, y vuelve a mencionar
que existen más atributos además de estos dos. Y que cuando habla que esta idea, cuando está, ¿cómo se llama? Es causa de una idea de, ¿cómo se llama? Dios es causa de una idea, no se está refiriendo como que Dios, como un ser personal o como una voluntad, sino como este poder o esta potencia de Dios, donde, bueno, potencia y poder en Dios son una y la misma cosa. Y después vamos a ver que en política hay un problema ahí, que es el problema de la potencia y la potestas, pero lo vamos a dejar para más adelante. De ahí que la causa de las cosas, tal como son, es en sí, o sea, tal como son en sí, es realmente Dios, en cuanto que consta de infinitos atributos y por el momento no puedo explicar esto de forma más clara. Bueno, el mismo Spinoza se complica un poco cuando habla de esto, pero eh, eso da cuenta realmente de que nosotros estamos restringiendo nuestro propio pensamiento, o sea, estamos restringidos por nuestro propio pensamiento. Nosotros simplemente podemos hablar en sí mismo de lo que conocemos. Atribuir directamente mayor poder a un atributo, mayor potencia a un atributo por sobre el resto de los atributos infinitos, es simplemente volver a lo mismo que antes existía en la escolástica. O sea, darle preeminencia a algo que es humano. Nuestra mayor capacidad como seres humanos desde el punto de vista moderno es la racionalidad. Por algo a Descartes, a Spinoza y a Leibniz se les ha considerado históricamente como los tres grandes racionalistas. Sin embargo, aquí está el punto de que lamentablemente no se puede ir más allá. No podemos dar cuenta de que si realmente el atributo pensamiento es el único que puede hacer este doble movimiento, el movimiento en este caso de comprender. Es algo que, ¿cómo se llama? Que hay que ir viendo. En este momento no lo vamos a tratar por un tema de tiempo. Vamos a entrar en esa discusión y nos vamos a saltar directamente hacia lo que Spinoza entiende por cuerpo. Ya. Aquí cuando Spinoza, la teoría del cuerpo en Spinoza acá es muy interesante porque Spinoza es el primer filósofo moderno que revaloriza el cuerpo. Le da un lugar al cuerpo y le da este sentido que tiene una potencia política al cuerpo. El cuerpo es algo que es igual al alma. Aquí no hay preeminencia del alma por sobre el cuerpo en Spinoza, sino que estamos en este paralelismo, como lo llamó Leibniz en Spinoza, en el cual hay una orden y conexión que nos permite equiparar al cuerpo y al pensamiento. Por tanto, el cuerpo tiene tanto que decir como la mente, y que hoy en día es algo que ocurre mucho con los diferentes movimientos de liberación, sean movimientos, por ejemplo, feministas, movimientos trans, movimientos queer, inclusive movimientos antigordofobia. O sea, son muchos en este caso, muchas las determinaciones históricas que pesan sobre el cuerpo. Eso. Psicoanálisis, dice Camila por ahí también, que es verdad. Bueno, vamos con el axioma 1. Todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. Axioma 2. Cada cuerpo se mueve, ora más lento, ora más rápidamente. Hablamos acá de lo que les hablaba en un momento, de las leyes del movimiento y del reposo que está hablando Spinoza. Los axiomas en geometría y en matemáticas son en este caso afirmaciones que no requieren demostración, porque son evidentes por sí mismos. Son proposiciones analíticas, no agregan ningún conocimiento más allá del de la realidad. O sea, todos tenemos, por la pura experiencia, nosotros podemos comprender esto. Lema, número 1. En este caso, los lemas son un tipo son similar a las proposiciones, en este caso, que la proposición es un teorema. El lema en este caso es algo más pequeño.
Los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y del reposo, la rapidez y la lentitud, no en razón de la sustancia. No en razón de la sustancia, muy potente esta afirmación también, porque el movimiento y el reposo, la lentitud, la rapidez, son lo que determinan a los cuerpos, nuestra configuración física. No es la substancialidad, no es ni la sustancia única, por ejemplo, como voluntad, ni es una visión substancialista como la de Aristóteles o la aristotélica atomista con la teoría ilemórfica. No hay una forma determinada para este compuesto, que es de cuerpo y alma o de cuerpo y mente, sino que el mismo cuerpo se va configurando en función de esto. La primera parte del lema supongo que es evidente por sí misma. En cambio, que los cuerpos no se distingan por razón de la sustancia está claro por, bueno, el axioma 5 de la proposición, o sea, del libro 1 y por el axioma 8. Pero más claramente todavía de lo dicho en el escolio de Ética 1, proposición 15. Bien, que es con lo mismo, que con esta ausencia de la visión que en la proposición 15 es cuando Spinoza hace la equiparación entre sustancia y la figura de Dios, así patentemente. Y habla de este Dios como causa inmanente, como causa única inmanente de la realidad. Todos los cuerpos concuerdan en algunas cosas. Demostración, pues todos los cuerpos concuerdan en lo siguiente, en que implican el concepto de un solo y el mismo atributo, y además en que pueden moverse más lento o más rápidamente, y en general, ora moverse, ora estar en reposo. ¿Quién nos plantea este lema? Que puede haber una concordancia en los cuerpos y que es lo que permite que se generen cuerpos mayores. O sea, si vamos a la física contemporánea, eso es una proposición evidente, pasaría a ser casi un axioma, porque sabemos que están los elementos y que existe igualdad de composición, de ahí que vengan afirmaciones como que somos polvo de estrellas, por ejemplo, porque los mismos elementos que derivan, por ejemplo, de la muerte de una estrella, cuando colapsa el núcleo de una estrella, se van produciendo por la fuerza, la fuerza de la gravedad, se van fusionando los núcleos atómicos y se van generando nuevos elementos. Una estrella, por ejemplo, es elementalmente hidrógeno y helio. Y en el núcleo, debido a la densidad, se van fusionando los núcleos atómicos y se van formando nuevos elementos. Y así se cree que se fue formando la vida, las diferentes formas de vida en el universo. Un cuerpo en movimiento o en reposo debió ser determinado al movimiento o al reposo por otro cuerpo, el cual también fue determinado al movimiento o al reposo por otro, y aquel a su vez por otro, y así al infinito. Los cuerpos son singulares que se distinguen unas de otras en razón del movimiento y del reposo. Y por otro, cada uno debió ser necesariamente determinado al movimiento o al reposo por otra cosa, a saber, por otro cuerpo, el cual también se mueve o está en reposo. Pero este a su vez tampoco pudo moverse o estar en reposo, sino fue determinado por otro al movimiento o al reposo. Y este de nuevo, por idéntico motivo, por otro y hacia el infinito. Bueno, esto más que nada nos da cuenta Spinoza aquí lo que son las leyes de cómo se llama de la naturaleza y que determinan cómo se van configurando las cosas. Bueno, aquí vamos al axioma 1 y con esto vamos a pasar directamente ya al tema de las pasiones. Todos los modos con que un cuerpo es afectado por otro se siguen de la naturaleza del cuerpo afectado y a la vez de la naturaleza del cuerpo afectante. De ahí que uno y el mismo cuerpo se mueve de forma diversa, según la diversidad de la naturaleza de los cuerpos que mueven, y al revés, cuerpos diversos son movidos de diversa forma por uno y el mismo cuerpo. Un poco enredada este axioma, pero lo que dice es que al final la diversidad de los cuerpos
se da en la medida de que los cuerpos tienen esta capacidad de ser afectados y se afectar. Y eso es lo principal, la capacidad afectiva. Las cosas se afectan y pueden afectar. Y ahora aquí vamos a dar el salto directamente hacia lo que es la teoría de las pasiones de Spinoza, y que su base principal es esta capacidad de afectación. Aquí. Ya. La tercera parte de la ética, se fijan, de la naturaleza y origen de los afectos. Los afectos son aquello que aparece cuando los cuerpos se afectan mutuamente, pero en función del alma o de la mente humana. La composición de la mente es la misma composición que se va dando por medio del cuerpo, y tiene que ver con lo que yo mencionaba. ¿Por qué hubo por tanto tiempo tanta opresión hacia ciertos grupos mayoritarios de la humanidad? Debido a lo que autores como Michel Foucault denominaron la disciplina de los cuerpos, los dispositivos de control. El cuerpo de la mujer fue disciplinado, el cuerpo de las personas afroamericanas, el cuerpo de las personas indígenas. La teoría afectiva de Spinoza da pie para repensar ese tipo de situaciones, situaciones de dominación y, en última instancia, situaciones de servidumbre voluntaria, como lo llama Spinoza en el libro cuarto de la Ética. Bueno, la mayor parte de los que han escrito sobre los afectos y la norma de vida de los hombres no parecen tratar sobre cosas naturales que siguen las leyes comunes de la naturaleza, sino sobre cosas que están fuera de la naturaleza. Más aún, parecen concebir al hombre en la naturaleza como un imperio en un imperio, puesto que creen que el hombre, más que seguir el orden de la naturaleza, lo perturba, y que tiene un poder absoluto sobre sus acciones, y solo por sí mismo y no por otra cosa es determinado. Aquí Spinoza está dándole duro una crítica a la tradición judeocristiana, en la cual nos está diciendo que el ser humano no es un imperio dentro de un imperio. Nosotros no estamos gobernando dentro del reino de Dios. Aquí Dios no creó al mundo ni a las especies para que nosotros las subyuguemos, sino que simplemente nosotros estamos insertos dentro de la naturaleza y nos vemos afectados por la naturaleza. Por tanto, nuestros afectos humanos no dependen de nosotros mismos, dependen ¿cómo se llama?, del mundo. O sea, nosotros no somos, cuando hablamos de eso, Spinoza está diciendo, todas las personas, como hablar de los grandes moralistas anteriores, por ejemplo, o, o del judeocristianismo, ¿no? Ustedes tienen que dominar sus pasiones, ir en contra de las tentaciones del cuerpo, la clásica alocución de San Agustín, la concupiscencia carnis, la concupiscencia oculorum, la concupiscencia laudis. Vamos en contra de los honores, vamos en contra ¿cómo se llama?, de las tentaciones de la vista, vamos en contra ¿cómo se llama?, de la tentación de la carne. No, aquí lamentablemente esas cosas no son naturales. Lo natural en el ser humano es ser afectado, sentir odio, sentir amor, sentir, ¿cómo se llama?, esperanza, sentir miedo, temor.
buscar el sentimiento de seguridad, porque nos vemos arrojados a este mundo, a esta vorágine que es incontrolable para nosotros. Eso. La causa de la impotencia e inconstancia la atribuyen además no al poder común de la naturaleza, sino a no sé qué vicio de la naturaleza humana, a la que por eso mismo lloran, ridiculizan y desprecian o, como es más frecuente, detestan. Y que él ha aprendido a, que el que ha aprendido a denostar con más elocuencia o argucia la impotencia del alma humana es tenido por divino. ¿Se dan cuenta? Spinoza es bastante duro con esta línea del pensamiento. O sea, es lo mismo que cuando parte el prefacio del Tratado Teológico Político, Spinoza se ríe de las personas que, en realidad de los seres humanos en general, dice, el ser humano cuando le va todo bien en la vida es prepotente y cree que la razón no sirve de nada y que nadie le puede dar consejo y que él es el dueño y señor del mundo, el imperio dentro de un imperio. Pero cuando todas las cosas van mal, intenta buscar consejo de todo el mundo, busca señales de bienaventuranza en los pájaros, en las entrañas de los animales, y que como la razón no le ayuda, es vana y es fútil, y al final, dice Spinoza, lloran y gritan como mujerzuelas. Bueno, bastante machista ese comentario, pero tiene que ver con justamente lo mismo que habla acá, este llanto del ser humano frente a esta impotencia supuestamente del alma humana. Aquí la impotencia no es del alma humana, es la naturaleza humana en sí misma. Este tipo de defecto del que habla Spinoza sin mencionarlo, tiene que ver con la noción del pecado original, instaurada en el cristianismo por San Pablo y San Agustín, y que es la noción central dentro de las diferentes visiones del protestantismo que se dan en la época de Spinoza. La idea del pecado original, del mal. Spinoza, bueno, en lo que se llama las cartas del mal de Spinoza, que una serie de correspondencias que Spinoza tuvo con Wilhelm von Bleienberg, que fue un mercader y teólogo calvinista, que se intentó hacer pasar por amigo de Spinoza y que al final después publicó un libro como denunciando a Spinoza. No han faltado, sin duda, hombres engreídos, o a cuyo esfuerzo y habilidad confesamos deber mutuo, que han escrito muchas cosas excelentes sobre la recta norma de vida y han dado a los mortales consejos llenos de prudencia, pero nadie que yo sepa ha determinado la naturaleza y la fuerza de los afectos y que pueda, en cambio, el alma en orden a moderarlos. Sé sin duda que el celebérrimo Descartes, aunque también haya creído que el alma tiene un poder absoluto sobre sus acciones, intentó explicar los afectos humanos por sus primeras causas y mostrar al mismo tiempo el camino por el que el alma puede alcanzar un imperio absoluto sobre ellos. En mi opinión, sin embargo, no mostró más que una gran agudeza a su ingenio, como demostraría en su lugar. Bueno, obviamente se burla de Descartes, se burla en general de los diferentes autores. Quiero volver pues a aquellos que prefieren detestar y ridiculizar los afectos y las acciones de los hombres, más bien que entenderlos. A estos les pertenece sin duda admirable que yo me proponga examinar los vicios e inepcias de los hombres según el método geométrico, y que quiera demostrar con una razón cierta aquellas cosas que ellos proclaman ser contrarias a la razón, vanas, absurdas y horrendas. ¿Se fijan? El método geométrico. Y Spinoza vuelve acá a aparecer y que Spinoza está con por eso, los prólogos, los apéndices, en algunos sentidos los mismos escolios y los corolarios de Spinoza dan cuenta de cómo se llama, de un lenguaje que se sale un poco del ámbito geométrico. Gilles Deleuze lo mencionó en un artículo que se llama Las tres éticas y que está en un texto que se llama Crítica y Clínica. Y es como que lo analiza de forma somera.
pero tiene que ver justamente con la visión sistemática, porque Spinoza está diciendo, o sea, al final estamos hablando de la naturaleza humana, así que por ende hay que utilizar este método geométrico de la misma forma en que hemos hablado de Dios, de todas las cosas. No podemos pensar que las pasiones del alma o los afectos humanos son algo inútil, vano, o que es casi como un defecto del ser humano y no natural, que no saben ni siquiera de dónde aparece, eso. Pero mi razón es esta. Nada que sucede en la naturaleza nada sucede en la naturaleza que pueda ser atribuido a un vicio suyo. ¿Cuenta? No hay un vicio en la naturaleza porque no hay este tipo de creacionismo. El argumento más fuerte desde el punto de vista judeo-cristiano es que como Dios es perfecto y omnipotente, no puede venir ningún vicio de él, pero de lo que es creado, al ser creado a partir de la nada, o a partir en todo caso, bueno, dependiendo en la visión del judaísmo, la creación es a partir de materia que ya existe, porque el Génesis, por lo menos en la Torá es distinto, y al principio cuando del Génesis se habla que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y que es el mito hebreo del Tejón, y que es el abismo insondable de las aguas, y que al final lo que se habla no es creación en estricto rigor, sino que es separación de aguas y al final creación de las criaturas más que del mundo en sí mismo. Pero en el paradigma judaico es creación en estricto rigor, es un creacionismo. Y que uno de los grandes defensores del creacionismo que doctrinal fue San Agustín en su comentario sobre el Génesis. Y ahí está el tema, porque el gran argumento es que el ser humano, después del- de la caída del paraíso del Edén, se vuelve un ser corrupto. Y pese a que el bautismo nos ayude a librarnos del pecado original, ya la carne del ser humano es corrupta porque cae de la gracia divina. El estado de gracia que se tenía en el paraíso era un estado, en este caso, de inmortalidad, en el cual el ser humano no podía ser en este caso llevado por ningún vicio, se supone, pero al momento de caer nosotros somos seres corruptos. Pero Spinoza dice, no, en la naturaleza humana ni en la naturaleza en sí misma no hay nada, porque ningún tipo de vicio, porque al final es una y la misma naturaleza. Juan, vamos a dejar las preguntas para el final, así que tome nota, tome nota. Hola, buenas noches, muchas gracias, vale. Buenas noches. Pues, porque la naturaleza es siempre la misma y una y la misma en todas partes es su virtud y potencia de actor. Es decir, que las leyes y reglas de la naturaleza, según las cuales se hacen todas las cosas y se pueden y se cambian de unas formas en otras, son en todo tiempo y lugar las mismas. Y por tanto, una y la misma debe ser también la razón de entender la naturaleza de las cosas, cualesquiera que sean, a saber, por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza. Así pues, los afectos de odio, ira, envidia, etcétera, considerados en sí mismos, se siguen de la misma necesidad y virtud de la naturaleza que las demás cosas singulares y admiten, por tanto, ciertas causas por las que son entendidos y tienen ciertas propiedades tan dignas de nuestro conocimiento como las propiedades de cualquier otra cosa, cuya simple contemplación nos agrada. ¿Se dan cuenta que al final acá estamos hablando de que los afectos humanos, eh, los afectos humanos inclusive los más detestables para la tradición, los que se consideran vicios humanos, como el odio, la ira y la envidia, se siguen de la misma naturaleza y tienen esta misma necesidad y virtud de la naturaleza. Eso, son parte de lo que se va dando del mundo. Son tan dignas de conocimiento en este sentido. Y por tanto,
admiten, por tanto, ciertas causas por las que son entendidos y tienen ciertas propiedades tan dignas de nuestro conocimiento como las propiedades de cualquier otra cosa, cuya simple contemplación nos agrada. Trataré, pues, de la fuerza de la naturaleza y las fuerzas de los afectos y del poder del alma sobre ellos con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y del alma, y consideré las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de líneas, planos y puntos, que es lo que ya les había dicho. Spinoza habla de esta forma, de este método geométrico de abordar el mismo método, este mismo método de abordar Dios, el alma, el cuerpo, las líneas, los planos, los afectos humanos. Cosas que parecen tan inciertas, accidentales, son naturales y por tanto abordables de esta manera. Así como yo puedo tratar las matemáticas, puedo tratar los números, las figuras geométricas, puedo tratar la metafísica, puedo tratar también cierta psicopatología afectiva a partir de Spinoza. Camila que hacía este parangón con el psicoanálisis. Freud tiene, bueno, una influencia tácita que Freud reconoce haber leído a Spinoza, pero no lo cita nunca. Y ahí vamos a ver que hay cosas que también tienen ahí como en común. Pero después. Llamo causa adecuada a aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente por ella misma. Llamo, en cambio, inadecuada o parcial a aquella cuyo efecto no puede ser entendido por ella sola. ¿Se fijan? La causa adecuada de algo tiene que ver con la comprensión, con la conexión que hay con el efecto. O sea, y es lo que les hablaba, o sea, si yo conozco un efecto y no conozco la causa, voy a tener un efecto, una idea inadecuada. Y aquí lo que es causa adecuada de algo es lo que causa algo de manera que sea totalmente comprensible en sí mismo. Una causa inadecuada es cuando yo no comprendo el efecto de lo que está pasando directamente. Digo que nosotros actuamos cuando en nosotros o fuera de nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada. Esto es cuando de nuestra naturaleza se sigue algo en nosotros o fuera de nosotros que pueda ser entendido clara y distintamente por ella sola. Y al contrario, digo que padecemos cuando en nosotros se produce algo o de nuestra naturaleza se sigue algo de lo que somos causa, no somos causa sino parcial. En este punto Spinoza está mezclando dos formas que ya se veían en la figura de Dios, que son esta potencia de actuar y esta potencia ¿cómo se llama? Y esta capacidad afectiva. Como en Dios, o en la naturaleza, si Dios es causa adecuada de todas las cosas, el ser humano puede ser causa adecuada de algo, de un afecto, por ejemplo, de una acción, pero no de todas, porque también podemos ser causa, en este caso, inadecuada cuando padecemos algo, cuando nos dejamos, somos pasivos. Por ejemplo, yo puedo ser causa activa de mi libertad, pero soy causa pasiva también, o padecemos ¿cómo se llama?, de la sumisión, de lo que Spinoza llama la sumisión o la servidumbre voluntaria, cuando nos dejamos dominar por un afecto más fuerte externo y generamos una sensación, un tipo de libertad falsa, desde el ámbito político, por ejemplo, desde el ámbito del sistema económico. Que ahí entramos en situaciones que ya aquí se empieza a abrir el espectro de lo político con la teoría pasional en Spinoza, porque esta capacidad de afectar y de causar o de actuar y de ser afectado nos tienen como, nos dejan en esta dicotomía en la cual nosotros podemos ser activos o pasivos. Y de eso van a depender cómo somos nosotros causa de estos afectos, si somos causa adecuada o causa inadecuada. Por afecto entiendo las afecciones del cuerpo, con las que se aumenta o disminuye, ayuda o estorba la potencia de actuar del mismo cuerpo.
y al mismo tiempo las ideas de estas afecciones. Así que cuando yo tengo esta capacidad, en este caso, afectiva, existen estos afectos o estas afecciones del cuerpo. Nuestro cuerpo está abierto al mundo para ser afectado. Nosotros somos materialmente afectivos, seres afectivos, y estas afecciones pueden aumentar y disminuir o ayudar o estorbar mi potencia de actuar. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos ideas de estas afecciones. Y ahí, por ejemplo, en la acción Camila hablaba del psicoanálisis, un aspecto como lo que yo hablaba como un tipo de psicopatología. Mi cuerpo es afectado si yo como mucho y se modifica. Y esa afección del cuerpo, por ejemplo, la sensación de pesadez o la visión, la sanción social, genera una idea de gordura en mí. Y inclusive aunque yo baje, muchas veces esa idea, que no es causa mía porque es causa externa, el resto me empezó a tratar de gordo, por ejemplo, queda en mí y disminuye mi potencia de actuar, porque aunque yo baje de peso, mi cuerpo se vea modificado, esa idea de, ¿cómo se llama?, de gordura queda en mi mente y se produce, por ejemplo, un dimorfismo que cuando yo me veo al espejo, me veo gordo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito político, cuando teológico y político inclusive, cuando por ejemplo, la visión predestinacionista del calvinismo, que es la que le sirve de base a ver para plantear el espíritu del capitalismo, o ahí, en esa denominación religiosa en particular, o a Benjamin para determinar, por ejemplo, qué es el cristianismo en general el culpable del capitalismo, es porque esta visión determina que los que fueron predestinados para ser ricos deben ser más ricos y los que fueron predestinados para ser pobres tienen que quedarse como pobres, y punto. Esta visión, ¿cómo se llama? Esta determinación social que sociólogos como Pierre Bourdieu vinieron trabajando en los años 60, 70 sobre la teoría de la reproducción social. En el ámbito educativo se dio mucho en la sociología de la educación, ¿cómo se llama? También autores como, bueno, Piaget o Vygotsky llegaron a puntos similares en el cual la idea de educación como única forma de romper con esta reproducción social en la cual, en la dicotomía de que el rico engendra ricos, el pobre engendra pobres, y se dan por esto, por esta capacidad de afectar, de que determinaciones externas a mí hacen que mi potencia de actuar se vean limitadas y que al final me quede con una idea de esta afección y la idea en mi mente de que yo soy pobre y tengo que morir pobre y la mentalidad pasa de hijo, de padre a hijo y así sucesivamente. Eso. Así pues, si pudiéramos ser causa adecuada de alguna de estas afecciones, entonces por afecto entiendo una acción y en otro caso una pasión. O sea, aquí Spinoza nos da las bases de su teoría política de la pasión, en este caso de la política, o sea, su teoría afectiva de la política. Cuando yo hablaba en este curso al principio de pasiones y política, tiene que ver con que el ser humano vive en un mundo político, en una sociedad que se rige por la política, porque la mayor de las veces somos seres pasionales, no somos causa adecuada de nuestras propias afecciones, entonces no somos activos, no actuamos en el ámbito político y más bien padecemos. Y se da más bien en todo orden de cosas de lo real, que el ser humano es pasivo y por tanto se deja guiar en muchos aspectos por el primer género de conocimiento que él determina como la imaginación. Cuando Spinoza analiza el tratado teológico político, la figura del profeta, habla del profeta como un ser imaginativo, pero que tiene un carácter político. El profeta es un sujeto político que impone una idea imaginativa, tiene un conocimiento por imágenes y es causa de una afección. Y esa afección
que nosotros tenemos esa pasión al ser causa parcial nosotros, porque nosotros somos causa parcial solamente en la medida en que nosotros, por ejemplo, depositamos nuestra fe en Moisés, pero nos dejamos guiar por la idea que Moisés nos da. Es lo que dice Spinoza cuando el pueblo hebreo, en primer lugar, lo que hizo fue un pacto con Dios, pero después por miedo, por una pasión que disminuye su potencia de actuar, cede ese poder hacia Moisés. Y entonces Moisés pasa a ser el gobernante. Esta visión que muestra Spinoza en el ámbito ¿cómo se llama?, del análisis bíblico, se extrapola a toda forma de gobierno que se establece. Al final nosotros buscamos la seguridad y nos movemos más de una vez en el ámbito político por miedo, por incertidumbre. Podemos hablar del panorama latinoamericano, de Chile, de Argentina, de Colombia o de Ecuador, de Brasil, de México, de todos los países que han caído, por ejemplo, han tenido gobiernos han pasado de tener gobiernos de izquierda a tener gobiernos de derecha en el último tiempo, principalmente por un miedo a la debacle económica, por el miedo a perder mi propia seguridad económica, mi propia estabilidad. Eso es lo que nos está diciendo Spinoza con esta teoría desde la base, ¿se fijan? Esto es lo más elemental de la teoría pasional de Spinoza, pero nos da un pie para ir pensando la política. Y es algo que, bueno, cuando hablamos de qué hacer, por ejemplo, políticamente más allá, tenemos que hacer una conexión con la obra más política de Spinoza, con su tratado teológico político, con su tratado político, y ir pensando eso, cómo esta capacidad que tenemos como seres humanos nos permite actuar en sociedad. Podemos actuar eh, siendo seres pasionales, pasivos, no. Solamente siendo seres activos que comprendan sus pasiones, que comprendan en este caso, que sean causa adecuada de las pasiones, se puede actuar. Si nosotros somos causa parcial o nos dejamos de limitar por ciertas ideas, caemos en dos conceptos que tuvieron gran auge durante el siglo XX. El concepto de ideología, que bueno, parte con la ideología alemana de Marx, y el concepto de populismo, que fue, fue promovido bastante por un filósofo que fue Ernesto Laclau. Así que bueno, vamos a dejar la palabra, vamos a dejar hasta acá la exposición y vamos a comenzar con la serie de preguntas para ir dialogando sobre estos temas que hemos hablado. Así que, no sé si, a ver, ¿quién? Allá, voy a partir acá por la pregunta que dejó Alexei en el chat. Eso tiene que ver cuando Spinoza habla en el Tratado de la Reforma sobre la riqueza, el honor y el placer. Sí, bueno, más que nada lo que Spinoza habla en el Tratado de la Reforma del Entendimiento al principio es una exaltación a la filosofía y que no es algo propio de Spinoza, sino que es una visión clásica, que es el protréptico, que ya está en Aristóteles, una locución similar y en varios pensadores del ámbito greco-romano. Pero sí tiene que ver cuando, aquí Spinoza lo que habla es de la incertidumbre, el camino incierto que él tomó al principio cuando decidió tomar las riendas del ámbito filosófico, cuando decidió dejar de ser causa inadecuada de sus afectos y decidió ser causa adecuada. ¿Se fijan? Porque cuando somos causa inadecuada nos dejamos llevar por la riqueza, la fama, por los placeres, y no está malo, o sea, no está malo Spinoza cuando habla del deseo, no está malo el placer, el sentir amor, el sentir odio. El tema es que eso disminuye, en la medida que puede disminuir tu potencia de actuar dentro de la comunidad, es complicado. Sí, Juan, pregunta nomás. Ahora sí. Gracias, profe. Pues bueno, yo llegué un poquito tarde a la introducción, pero sí me generó una duda cuando se explicó, pues, digamos, lo del paraíso, el argumento del paraíso del Edén con la caída de la gracia divina. Eh,
Y eso, pues, tú lo explicaste, pues, con relación a los afectos de Dios y del alma. Y cabe mencionar también, digamos, que en esos pasajes bíblicos, los sueños se introducen también de una manera divina por Dios. Cuando Job empieza a soñar con la escalera y los ángeles que van de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces Mm. eso, digamos que son, en términos espinosianos, podríamos decir que es también como una virtud del entendimiento. No, Y no, no, no lo sé, no, no, no. Pero termine y le explico por qué no. bueno, entonces pues yo creería que estos sueños son también como un efecto y causa, ¿cierto? Para, digamos, comprender una realidad. Y pues no sé si de pronto por la explicación también de lo de las potencias, se pueda comprender directamente esa parte de la imaginación por medio también de los sueños, porque pues bien Freud pues también lo retoma con la interpretación de los sueños. Entonces pues quería como, como mirar esa parte de la imaginación por medio también de esa relación. Sí, Y ya, gracias. no, está bien, Juan. Muy buen aporte. Me da pie para explicar dos cosas muy interesantes y que están bien relacionadas. Bueno, con respecto al sueño de Job, y en general los profetas, Spinoza analizan en el tratado, o sea, del tratado teológico político, justamente la figura del profeta, y Spinoza dice que el profeta tiene carácter imaginativo y por tanto un conocimiento inadecuado. El profeta, cuando, pese a que él pueda tener o no contacto con la divinidad, con Dios, su conocimiento es más bien imaginativo que racional, porque él lo expresa por medio de figuras, de imágenes. El profeta no tiene la capacidad de entender lo que le está diciendo Dios, así que lo figura de alguna manera. Lo figura como escalera, lo figura como un mensaje, lo figura, por ejemplo, como San Juan en el Génesis, con tipos de quimeras, con diferentes simbolismos numéricos. Lo mismo ocurre con el tema del sueño también. Cuando hablamos del sueño, y que tiene que ver justamente con el tema del simbolismo que entrañan los sueños para Freud, tiene que ver con esto, o sea, cuando una es causa inadecuada y padece de algo, tiene este tipo de representaciones, que podríamos llamarlo representación, aunque no es un lenguaje espinociano, sino que de imágenes que nos dejan, nos dejan hasta cierto punto en un mundo nebuloso. Spinoza en una carta con un amigo del, con Hugo Boxer, si no estoy mal, que es la carta, eh, habla de un sueño. Él le pregunta por fantasmas, porque él le dice, había muerto su hijo, parece, y él sentía que veía el fantasma. Y, y Spinoza le habla del sueño. Le dice que, bueno, ahí sale un poco de cierto temor, en este caso una pasión espinociana, que el temor hacia cierto negro leproso, que con él había soñado. Y que en esa época en Brasil había un esclavo liberto muy famoso, no recuerdo el nombre en este momento, que se liberó y empezó a formar quilombos. Fue uno de los primeros en formar quilombos y que obviamente todo el mundo, Holanda era el que tenía como la, el gobierno sobre el tráfico de esclavos en Recife y las algodoneras principalmente. De hecho, la hermana de Espinosa, después de que el negocio familiar empezó a decaer, ella con su esposo se vinieron a Brasil y ellos tenían una planta de algodón y se tuvieron que arrancar porque los esclavos se rebelaron y casi los matan. Así que era común ese miedo. ¿Y qué pasa? Que Espinosa es causa inadecuada de esa pasión, por tanto se forma una imagen. Al final, a partir de la teoría espinociana podríamos deducir una cierta forma de interpretación de los sueños asociada a la pasión. Y es simplemente cuando uno no tiene el control sobre los afectos que está teniendo en el mundo consciente, se forman imágenes dentro del sueño. ¿Qué sería el inconsciente?
No sé si respondo a su pregunta. Sí, profe, gracias. Gracias a usted, Juan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues yo sí puedo otra. Ya, sí, no hay problema. Eh, por ejemplo, en esto de las pasiones y más que todo desde la sociedad moderna, digamos que hay un inconsciente colectivo también que genera, digamos, unas motivaciones. Pues también desde Max Weber se puede ver esa interpretación y creo que estas motivaciones están más que todo ligadas al ámbito pues religioso o político. Por ejemplo, en el ejemplo de Max Weber con la gracia, y la gracia tiene que ver con la salvación y es por medio, digamos, como por un acto de fe yo voy a trabajar para salvar mi alma. Esto es una incorporación, digamos, del inconsciente colectivo y produce, digamos, una afección en términos espinocianos. Eh, y entonces, digamos que desde esa perspectiva sociológica se interpreta, digamos, como esas grandes formas de las estructuras, pero cuando, digamos, uno llega, digamos, a las particularidades de la personalidad o la construcción de la personalidad, o más bien desde el ser, ¿cómo podría ver uno esas imágenes? Si bien, digamos, que se quiere desligar de esos ámbitos, así como lo hizo Spinoza, del ámbito judaico o político, y, o si no se puede separar, o si el individuo realmente filosóficamente está involucrado con las instituciones o el ser mismo puede tener su libertad. Muy buena pregunta. Varios temas, varios conceptos y que van en directa relación con lo que plantea Spinoza. Bueno, en primer lugar, más que, bueno, el inconsciente colectivo es un concepto del psicoanálisis, de Jung, así que en Spinoza no se mete con eso, pero Spinoza tiene un concepto similar y que tiene que ver con la asociación, por ejemplo, de lo que usted ha preguntado, como con la figura como de la comunidad, y que es el ingenium o el ingenio, y que se puede traducir como a lenguaje contemporáneo bajo un concepto que es el concepto de memoria cultural, y que es la memoria del pueblo. ¿Y qué es lo que presenta Spinoza en el Tratado Teológico Político con el pueblo de Israel? Las tradiciones van configurando al sujeto, o sea, en este caso al individuo comunidad, que es el conjunto de hebreos. Ellos seguían por esta memoria cultural o este inqueno, pese a que ese pueblo ya no existe. Spinoza dice, con la muerte de Moisés se acaba el pueblo de Israel, se acaba porque no hay un pacto con otro, no hay un nuevo pacto, no hay una nueva unidad de pueblo. Spinoza dice, hoy en día los judíos que existen en el mundo no son judíos, o sea, yo soy holandés, no soy judío, prácticamente. Se va rompiendo esa idea. Por eso Spinoza a Spinoza le es fácil romper con la comunidad y salir del paradigma judaico, porque la teoría afectiva de Spinoza, como usted me preguntaba, nos plantea que nosotros cuando somos causa inadecuada, cuando no comprendemos el origen de una pasión o no comprendemos el origen de este pacto, nosotros simplemente nos apegamos al inquinum del pueblo. Es como que yo nací judío, mi madre es judía, yo soy judío, soy parte de la comunidad, soy circuncidado, se me forma en la lectura de la Torá, después, ¿cómo se llama? En el Talmud, y después tengo mi bar mitzvah, después hago formación rabínica, etcétera, se me va, se me va criando bajo una memoria cultural y soy foco de una serie de afectos de los cuales yo soy simplemente pasivo, un recipiente. Cuando yo apropio racionalmente, comprendo eso,
Yo puedo ser activo y decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser parte de esto y me voy. La libertad en Spinoza va en el camino de la autodeterminación, muy similar a lo que podríamos llamar una autarquía. Cierto aspecto quizás podríamos individualmente como una anarquía o la noción de, en este caso, una ética de la autonomía como la que plantea Diógenes de Sinope, que es considerado un cosmopolita. En ese aspecto Spinoza es más cercano a Diógenes, o sea, no esta actitud, por ejemplo, como cínica de Diógenes, pero sí una actitud cosmopolita, porque Spinoza simplemente podríamos llamarlo un ciudadano de la realidad, no de un país. Pero él entiende que como todas las personas están limitadas por sus propias pasiones, y particularmente cada uno tiene sus propias pasiones, sus propios sueños, sus propias imágenes que lo van limitando, sus propios efectos, cada uno llega a la racionalidad o ese momento de autodeterminación en diferentes momentos. Así que no hay una posibilidad como hacer algo como mágicamente. No hay un momento en el cual yo vengo y activo ¿cómo se llama? La libertad para todo el universo. No se puede llegar a ese punto. Lo que podemos hacer simplemente es ayudar a otros dentro del ámbito político. Ir participando, por ejemplo, ciertas personas que racionales, el mismo Spinoza, por ejemplo, filósofos o políticos o gente que podría tener cierta comprensión distinta, más acabada del mundo, tiene que tener un rol activo en el ámbito político. Si usted es activo, sea activo completamente. Cuando usted es activo individualmente, para Spinoza, lo más útil, lo mejor para un ser humano activo es unirse con otro ser humano de la misma naturaleza, que sea igual de activo, y hacer un individuo que es 2 veces más fuerte que cada uno de los dos por separado. O sea, al final se hace una multiplicación. Ah, Ileana, no había visto su pregunta. Pero, ¿le queda claro, Ileana? Que cuando dice planteamiento para salir del miedo que reduce la potencia de actuar. Sí, gracias, Arturo. Gracias, Ileana. ¿Alguna otra consulta? Si no, entonces, bueno, quedamos hasta acá por el día de hoy. Y la próxima semana vamos a continuar justamente con el ámbito de la política, el ámbito de la política en la libertad y preguntándonos también qué es Spinoza, porque vamos llegando ya hacia el final de la ética y Spinoza cuando habla de la libertad lo habla en el libro quinto de la ética, pero lo habla de una forma muy extraña, que puede ser hasta mística a lo mejor, o entender si Spinoza fue ateo o no. Eso es algo que es muy importante. Así que, bueno, les doy las gracias y nos vemos en una próxima sesión la próxima semana. Gracias, Cuídense, profe. nos vemos, que estén muy bien. Chao, Bueno. muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.